Hola amigos, soy José Antonio García Rivas y hoy estoy compartiendo con ustedes la síntesis hablada del libro de Bioenergética de Alexander Lowen. Estamos en el capítulo 9. Este capítulo se llama Autoexpresión y Supervivencia y el subtema pasado que vimos fue el de autoexpresión y espontaneidad. Cómo la expresión y la espontaneidad fluyen en el organismo y cómo ésta se conjuga con el control del ego, y que cuando hay una armonía entre esas dos fuerzas se obtiene una expresión eficaz y eficiente del individuo. Entonces ahora vamos a hablar de sonido y personalidad conectado con la autoexpresión y la espontaneidad del individuo. Y uno de los canales de expresión es el sonido, es la voz. Dice sonido y personalidad. Vamos a empezar con este párrafo. Dice: la palabra personalidad puede derivarse de dos raíces. Una que es persona, que significa en latín máscara. Desde el punto de vista psicológico, pues la personalidad es una máscara, es un rol, ¿no? Dice que los actores llevan al representar una obra de teatro y que describía más o menos su papel. Por tanto, la personalidad está en un sentido condicionada por el papel que asume el individuo en la vida o por el rostro que representa al mundo. Dice, la segunda raíz significa por todo lo contrario que la primera. O sea, no tiene nada que ver con una máscara. Dice, dividiendo caprichosamente la palabra persona, obtendríamos persona, personido. Dice, esta expresión podría significar por el sonido. Según esta acepción, la personalidad se refleja en el sonido de la voz. La máscara es algo inerte que no lleva calidad vibrante del organismo, como la voz. Dice, podría decirse, no prestes atención a la máscara, sino lo que dice el individuo, como las frases coloquiales que usa aquí el autor para denotar diferentes aspectos bioenergéticos del organismo. Entonces, bueno, ¿qué es la voz? La voz es el paso de aire por las cuerdas vocales que está afectado por todos los músculos escalenos y el esternocleidomastoideo, así como también el diafragma. Entonces, la voz está ajustada por muchos factores. Y desde que todas estas estructuras que rodean la garganta también están afectadas por las emociones del corazón. De hecho, la voz está directamente relacionada al corazón. La voz también expresa los sentimientos de la persona, cómo se siente, habla mucho. Entonces, para poder entender este tema de sonido y personalidad, necesitamos entender primero qué es la voz y cómo se desarrolla en el individuo naturalmente, sin afectaciones de personalidad. Entonces vemos que la voz tiene sobretonos y tiene subtonos. Estos tonos son influenciados por aspectos armónicos. Por eso hablamos de armonía y melodías, porque hay un aspecto armónico en esto. A su vez, esta influencia armónica sobre los tonos también está ajustada, también está ajustada por algo que se llama la tesitura. Tesitura tiene un origen en el latín que significa tecere o tejer. Es decir, la tesitura nos dice cómo están conectados los diferentes tonos en una tela de sonido. De hecho, esto se puede ver en software de ingeniería de sonido, donde el sonido se puede ver en forma visual, cómo se está comportando. Entonces, la tesitura es la forma, la conectividad que tienen estos diferentes tonos y sus armonías entre ellos. La tesitura de la voz. La tesitura de la voz nos da la constitución corporal y la configuración de las cuerdas vocales. Dice, hay características interespaciales entre las notas máximas y las notas mínimas. También tenemos lo que es la resonancia que es dada también por las estructuras que están alrededor de la garganta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la voz en un individuo sano mentalmente? Como pues puede ser un niño también. La voz natural es una combinación, es un equilibrio entre el tono de pecho
y la voz de cabeza. Nosotros podemos modificar el tono de voz con la cabeza y con el pecho. Se habla mucho del diafragma, hay muchos términos, es bastante complejo todo el argot y la ciencia acerca de la voz, acerca del canto. Entonces no voy a entrar mucho en detalle, solo para dar una síntesis del libro. Pero si alguien quiere aprender más, pues sí tendría que investigar más a fondo. Otro aspecto de la voz es que la voz moviliza emociones. Esto es muy importantísimo. Desde que la voz moviliza emociones, entonces la voz también puede ser una herramienta de liberación. Cuando uno está en una tensión muy fuerte y a veces tiene uno ganas como de gritar y no lo hacemos, provoca un bloqueo que puede ser dañino para el cuerpo humano. Entonces, sabemos que la voz moviliza emociones y en un individuo sano, la voz está relacionada al placer y al amor que el individuo siente. Y si observamos la voz de alguien que está tranquilo y que se siente querido y además quiere a los demás, que es una persona que está liberada de sus bloqueos psicológicos, su voz es arrulladora, su voz es suave, su voz nos calma y es melodiosa y nos gusta, es placentera escuchar la voz de esa persona, independientemente si sea una voz de mujer o de hombre o grave y aguda, porque cada voz tiene su firma. Entonces, ya vimos cómo es la voz de un individuo que está sano, ¿no? Que tiene todos estos elementos y se puede expresar, la voz puede fluir, la voz cómo moviliza emociones, tiene mucho que ver con la vibración, es muy, muy interesante cómo la vibración de alguna manera transmite energía hacia el interior y hacia el exterior de nosotros. Dice, la voz tiene una resonancia, como ya lo habíamos comentado. Entonces, ahora vamos a ver la contraparte. ¿Qué sucede cuando el individuo tiene bloqueos emocionales o tiene corazas caracterológicas o armaduras, como en la esquizofrenia, en el carácter oral, como en el esquizoide, ¿no? El psicópata, que tienen todos esos problemas internos? Entonces ya hay un cambio en la voz o una simulación de una voz natural, ¿no? Que también es importante considerar que el individuo es capaz de simular una voz natural, pero el origen hay una discrepancia del origen de esa voz natural. Entonces, pasamos al aspecto donde puede haber trastornos en la voz. La voz se puede ver afectada profundamente por factores como el miedo, la ira, miedo a expresarse. La garganta, el área de la garganta tiene 3 áreas de tensión o de posible tensión. La primera está justo aquí de la barba. Perdón, la primera es lo que es la boca, toda la cavidad de la nariz, los sonidos que salen de la nariz y la boca. La segunda área es el área de tensión, es exactamente abajo y es donde nosotros a veces siento un nudo en la garganta cuando estamos angustiados. Y la tercera es exactamente donde se conecta el cuello con el tórax. En estas áreas se ven afectadas por las emociones del organismo. Entonces, por ejemplo, el miedo o la ira, que pueden producir un bloqueo. ¿Y qué sucede con la voz cuando hay estos bloqueos? Dice, hay una circulación de aire por las cuerdas vocales, pero cuando hay un bloqueo se produce una ansiedad y un trastorno en el diafragma. Entonces, como ya habíamos visto que la voz está rodeada por todas estas estructuras y hay un bloqueo emocional, puede haber una disimulación en la personalidad del tono de voz, es decir, un individuo, por ejemplo, psicópata que pues los aspectos de un carácter psicópata es el de control y sumisión del otro.
Entonces lo puede hacer a través de la violencia o a través de un control suave y escondido. En ese control escondido, el psicópata es capaz de modular su voz, de que resulte muy difícil para un terapeuta distinguir si es su voz natural o la está modificando a propósito. Entonces, estos bloqueos emocionales también producen tensiones en el cuello y la garganta, cambiando el tono de voz y su resonancia. El origen de estos bloqueos, pues ya lo hemos visto en otros capítulos, y muchas de ellas es tener padres autoritarios que producen individuos con un carácter oral sumiso, que también afecta la expresión de la voz. De hecho, un individuo oral suele tener una voz atiplada o muy aguda o quebradiza. Es decir, se afecta su expresión. Entonces, eso está interesante saber, porque cuando identificamos cada carácter o cada coraza del carácter, como tenemos el carácter oral, el carácter esquizoide, el carácter rígido, el carácter psicópata. Cada uno tiene ciertas características en su voz. Ya vimos el carácter oral, pues es una voz atiplada, ¿no? Por el aspecto sumiso del carácter oral, de la dependencia, o del carácter psicopático, ¿no? Que puede ser muy fuerte y con mucha energía, pero puede ser el origen, puede también tener un deseo de control. Definitivamente todos estos bloqueos pueden producir una ansiedad en el individuo que modifican su tono de voz. Estos bloqueos también producen, o más bien reducen la vibración necesaria para producir los tonos de voz. Entonces, hay una reducción en los temblores fisiológicos o la vibración fisiológica de los músculos circundantes de la garganta, producida por estos bloqueos psicológicos. Entonces, el orden de la afectación de estos bloqueos psicológicos, por ejemplo, que tienen un origen en la tristeza, que produce una baja en el afecto del sentimiento. Entonces, esa baja en el afecto y sentimiento produce falta de vibración, lo cual produce una retención de los músculos, como un espasmo, y lo cual lleva a una tensión. Y estos temblores disminuyen también, provocando una modificación en la voz. Y pues aquí, por ejemplo, se habla de la tristeza expresada en movimientos crónicos convulsivos en todo el cuerpo, que vibran con esa emoción, por decir así, negativa, y produce una voz profunda y sollozante. No sé si todos hemos escuchado, ya sea uno mismo o alguna otra persona, cuando se siente triste, su voz es sollozante. Es una voz baja de pecho. Esa voz baja de pecho representa una negación del miedo. Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, que nos enseñan a no tener miedo, pero el miedo es bueno, es una emoción buena que nos permite, nos indica, nos guía para tomar decisiones. El problema es cuando no enfrentamos el miedo, pero el miedo no es malo sentir miedo. Bueno, sigamos. La solución que da el autor a estos trastornos de la voz en la terapia es que el terapeuta primero tiene que hacer un diagnóstico también a través de la voz, para poder distinguir con más eficacia el reflejo de la voz, ¿no? Y aquí es interesante mencionar que hay detectores de mentiras basados en el cambio galvánico eléctrico de la piel del organismo de un ser humano, pero hay un método todavía más eficaz, que es el estudio de la voz, que se llama reflejo psicogalvánico, en lo que es el diagnóstico de la voz, y que también es usado para detectar mentiras. Entonces, en la terapia se nos enseña que la voz puede expresar verdad o puede expresar algo que no sea verdad. Puede ser a través de la voz nos podemos dar cuenta si alguien no está siendo sincero o no está siendo claro
o nos está ocultando información. Esa diferencia entre verdad y mentira produce una tensión en los músculos de la garganta. Y esos temblores fisiológicos nos dan la información de cómo está el individuo posicionado en su estatus psicológico. Entonces, las soluciones que propone el autor dentro de los ejercicios bioenergéticos es ejercicios en los músculos escalenos y en el externo, o sea, literalmente masajes especiales en los músculos escalenos, en el esternocleidomastoideo, pero también, como ya sabemos que la voz moviliza emociones, entonces también la voz es usada para ayudarle al individuo a sacar todos estos sentimientos negativos. Como por ejemplo, el autor le recomienda a sus pacientes que cuando van en su carro y quieren desahogar una tensión, un problema, un conflicto que tengan con alguien, en el trabajo, donde sea, les dice que estén adentro del carro con los vidrios arriba y es muy poco probable que la gente escuche, pero pide que el individuo grite con todas sus fuerzas y saque todo ese coraje, así, ¡ah! Que eso es muy sano, pero sí advierte que tiene que ser, siempre estos ejercicios tienen que ser en una atmósfera controlada. Es decir, no es bloquear las emociones, pero sí tienen que ser disipadas de una forma apropiada para no lastimar ni al individuo ni a otros. Dentro de estos procedimientos del uso de la voz se dice procedimiento para provocar sonidos que broten espontáneamente, como el gritar relaja mucho al individuo. También masajes bioenergéticos, donde ya les dije, en estos esternocleidomastoideo y los escalenos, el llorar y el reír, permitirle al individuo o invitarlo a llorar, a sollozar o a reír. También en el reír, el echar las carcajadas es una excelente medicina. De hecho, muchos libros de chistes, de comedia, suelen tener esta frase, ¿no? La risa, remedio infalible. Simulación. Aquí está importante que en un individuo podemos encontrar una voz equilibrada, pero puede ser artificialmente fabricada por un carácter psicopático. Entonces es muy importante darse cuenta de eso. Y pues ese es básicamente el tema, no es tan extendido como otros temas, entonces nos vemos en el próximo video, amigos, gracias. El próximo video vamos a ver el siguiente tema, que es los ojos son los espejos del alma, todavía hablando de la expresión y espontaneidad.